tengo aquí a la mano las preguntas que nos dejaron ayer, fueron muchísimas, nos dejaron más de Sí, 50 preguntas, entonces vamos a ir poco a poco respondiendo algunas y les contaba pues que probablemente no nos vamos a poder extender una hora pues por el bebé. claro, Eh, entonces, bueno, aquí entonces aprovechemos el tiempito que tenemos. Si tienen dudas, igual vayan las dejando aquí en los comentarios, pero yo igual tengo aquí a las manos las que nos dejaron ayer. Entonces, perfecto. eh, vamos a empezar por acá. Entonces dice, pezón plano, ¿cómo lograr bien el agarre? Ujú. Entonces, bueno, pues para lograr el agarre con el pezón plano, toca trabajar, digamos que trabajar un poco más que cuando tenemos el pezón normal, porque a veces al bebé le cuesta agarrarse, pero no necesitamos el pezón para amamantar, lo que necesitamos en realidad es la areola. El bebé se puede agarrar de la areola, pero sí es muy importante trabajar muchas veces el agarre y la mayoría de estas mujeres, la verdad es que la gran mayoría sí necesitan una asesoría especial, aparte particular, una asesora que vaya ya estando el bebé en casa para que le ayude a lograr el agarre o en la clínica. Lo que pasa es que la realidad es que en las clínicas generalmente no hay asesorías formales en lactancia y la mayoría de las clínicas no tiene el personal bien entrenado en este tema de lactancia materna. Algunas sí, pero la verdad es que no todas y el conocimiento usualmente no es tan profundo. Entonces son mujeres que usualmente necesitan un acompañamiento un poco mayor. ¿Qué opinas tú, Mikate? Sí, exacto. O sea, no quiere decir que no pueden amamantar, pero sí es importante tener una buena técnica para que el bebé se pueda agarrar. La mayoría de bebés, por ejemplo, con que las mamás tienen pezón invertido o pezón plano, sí se pueden agarrar, pero algunas tienen algunas dificultades como tal, entonces sí es importante el apoyo de una asesora en lactancia que les ayude si ustedes ven que definitivamente está siendo un problema, un inconveniente o el bebé se está tratando de agarrar y se resbala, pero como tú dices, siempre es la areola desde donde se agarra el bebé y no se agarra obviamente el pezón, porque si el bebé se agarra el pezón, pues lo va a lacerar y lo va a dañar. Entonces sí es importante como quitarnos ese mito de que necesitamos un pezón X o Y para amamantar, porque pues no debe ser así. Si sentimos dificultades, pues es importante buscar ayuda de una asesora en lactancia certificada. Y lo otro también es que aquí me está preguntando, porque aquí me está preguntando, Caro, me dice, en ese caso es mejor llevar pezonera a la clínica. No siempre se necesita utilizar pezonera si tienes pezón plano. Pero no sé, Mikate, ¿tú les recomendarías que llevaran pezonera? Digamos que la pezonera es como la última instancia que uno utiliza como asesor en lactancia, porque siempre es importante ver la técnica, hay posiciones que ayudan más que otras a un pezón plano o a un pezón invertido, también la compresión en sede, cómo uno se coja el pecho para ofrecérselo al bebé, eso también es importante. Entonces la pezonera no debe ser como la primera solución, sino poder ver otras opciones para que el bebé se pueda agarrar, inclusive a mí me ha pasado en asesorías en lactancia que he realizado y que he acompañado. Entonces utilizamos el gotero, utilizamos diferentes técnicas para que el bebé se pueda agarrar, diferentes posiciones, empoderar a la mamá, darle seguridad, porque desafortunadamente, como tú decías, en las clínicas desde ya les dicen, tú no vas a poder amamantar, ese pezón es muy chiquito, ese pezón es plano, entonces la mamá ya se mentaliza que ella no puede y lo que hay que hacer es darle seguridad, apoyo, pero realmente la pezonera es como la última herramienta que uno utiliza. ¿Por qué? Porque la pezonera puede generar mastitis, la pezonera hace que el bebé no pueda vaciar todo el pecho, que es lo que hace que haya una mejor producción, porque ese vaciamiento genera que el bebé pueda tener la leche con más grasa. Entonces, la pezonera hace a veces que el bebé no pueda llegar a esa leche final y empieza a perder peso. Entonces no es la solución. Cuando se quitan y se ponen la pezonera, entonces a veces el pezón se lacera más y además que el bebé también se acostumbra a la pezonera. Entonces ya cuando queramos salir a la calle y tener la pezonera, dónde la pongo, dónde la lavo, pues también se convierte como en un inconveniente, ¿no? Entonces que sea como la última opción y antes de llegar a la pezonera, sí es importante solicitar ayuda. Eso es bastante importante. Sí, de pronto, si no está mal de pronto para ella y se siente de pronto más tranquila llevando la pezonera, pues entre usar pezonera y lograr el enganche
a que no logre el enganche porque no hay quien la apoye y de pronto terminen dándole fórmula al bebé, pues quizás sea una mejor alternativa llevar la pezonera por si acaso. Pero lo que te dice Kate, que de pronto no sea la primera alternativa y de una, sino de pronto intentar el enganche varias veces. Las asesorías en lactancia hoy en día funcionan online también. Kate hace asesorías online. Entonces, digamos que si estás en la clínica y no has logrado el enganche, de pronto hacer una asesoría Sí. desde incluso online, desde la clínica, para evitar el uso de la pezonera. Inclusive desde antes también, antes de tener al bebé, también hacemos asesorías online o presenciales para que la mamá tenga las herramientas necesarias para no recurrir en primera instancia a la pezonera. Y si ya hay mamás que usan pezonera, en la medida de lo posible, empezarle a dar un buen uso, de limpiarlas bien, de tratar de ir quitando poco a poco la pezonera, por lo que el bebé obviamente pues se acostumbra y luego empieza a ser un problema como quitársela al bebé. Bueno, entonces dice por aquí otra de las preguntas, ya les voy a decir. Eh, para mi primer bebé salía buena leche y ya para la segunda no. Estoy un poco angustiada. ¿Qué debo hacer? Yo que pienso que en primera instancia tienes que confiar y eso nos cuesta mucho. Lo digo porque a mí también me cuesta estando amamantando en este momento y como que bueno, cuando estoy pensando negativamente empiezo, como me dijo Kate, aquí sí hay leche, a pensar que sí hay leche. Em, pero sí puede que si ya pudiste amamantar una vez, a menos que haya surgido una condición médica especial o hayas tenido algún procedimiento quirúrgico especial después de esa primera lactancia, si pudiste amamantar una vez, la posibilidad que puedas amamantar la segunda vez pues es muchísimo, muy alta, mejor dicho. Entonces, creo que sí, pues si quieres tomar una asesoría, pero la verdad es que si ya pudiste amamantar una vez, como te digo, la posibilidad que puedas volver a amamantar es altísima. Diferente a las mujeres que hemos tenido problemas en lactancias anteriores y bueno, nos la estamos luchando por estas otras lactancias a ver si la logramos exclusiva. Eh, Sí, exactamente. Es importante tener en cuenta que el 100% de las mujeres podemos amamantar. Solamente hay un 5% de mujeres que tienen antecedentes médicos de baja producción. Sí, que no sea como algo que yo creo, sino que realmente una asesora en lactancia, una persona certificada te dice, sí, tú puedes llegar a tener un antecedente de baja producción, pero solamente es el 5%, o sea, el 95% de las mujeres produce la leche suficiente para sus bebés. Entonces, siempre las mujeres vamos a estar inseguras de nuestra lactancia, además porque recuerden que nuestra lactancia está influenciada por los demás, ¿no? Por nuestros papás, por la hermana, por la tía, hasta por la señora que nos ayuda en la casa, siempre van a estar diciéndonos cosas que de pronto nos ponen inseguras. Hay muchos mitos sobre la lactancia, entonces les empiezan a decir una cantidad de cosas que las desempoderan y por eso es importante rodearse de personas certificadas para que ustedes puedan tener la lactancia que, pues, que ustedes quieren tener para sus bebés, porque cada mujer es distinta. Hay mujeres que quieren amamantar exclusivo, hay mujeres que quieren hacer lactancia mixta y realmente eso depende de cada mujer. Entonces, si tú tienes la inseguridad de que de pronto no estás teniendo la producción adecuada para tu bebé, pues sí es importante tener una asesoría porque a veces las mujeres se quedan con esa idea, pero sí necesitan como tener un refuerzo de una persona certificada que las pueda guiar como tal. Entonces, como te digo, solamente el 5% de mujeres tienen esta condición de antecedentes de baja producción, que por ejemplo me pasó a mí con mi hija y pues en su momento yo no estuve acompañada con la guía adecuada porque mi obstetra pues no sabía de lactancia, mi pediatra tampoco sabía de lactancia, las personas que me estaban acompañando pues no estaban certificadas, entonces hasta que ya pude encontrar una persona que me pudiera orientar, porque en su momento pues yo no era asesora en lactancia, apenas estaba empezando en ese camino. Entonces sí es importante siempre, si hay dudas, poder resolverlas con alguien adecuado y seguir adelante. Siempre la seguridad y la confianza que sí lo podemos hacer y si tenemos esas dudas, pues recurrir. Y siempre a tiempo, ¿no? Porque siempre recurren 2 o 3 meses después y cuando ustedes vean que hay inseguridad o que hay dolor o que las cosas no van bien, entonces pues es importante pedir ayuda. No sé si de pronto nos quieras comentar un poquito, Karen, de tu lactancia, pues que tú tienes 3 hijos, cómo ha sido la diferencia de tener un parto de una manera diferente, ¿no? Porque es que cuando uno tiene un parto respetado, informado, amoroso, en unas condiciones
distintas, pues también eso repercute en la lactancia y en el cómo llevamos el posparto. No sé si nos quieras contar un poquito. Bueno, de mis lactancias anteriores, bueno, creo que de pronto ya lo he contado antes cuando nos hemos visto por aquí en vivos, pero bueno, con Benjamín yo estaba muy estricta y estaba muy intensa con un libro que me leí y que a mis pacientes cuando me lo nombran o si puedo les digo que no lo compren si son muy estrictas como yo. Me puse a hacer lactancia con horarios, con tiempos, 15 minutos en un seno, 15 minutos en el otro seno, y ya lo que comió, comió, y si no comió, pues entonces le toca hasta dentro de 2 horas y media, hasta dentro de 3 horas, y tiene que dormirse de tal manera, tiene que dormirse de tal otra, y eso hizo que la lactancia pues no fluyera. La lactancia debe ser a libre demanda, y debe ser el tiempo que el bebé quiera, y pues vaciar un seno y luego si es necesario darle el otro y si no, en la siguiente toma darle el que no se le había dado en la toma anterior. Bueno, así no lo hice y pues eso yo creo que repercutió negativamente en la producción, también me dio mastitis. Hablando con Kate y lo que ella nos menciona de buscar ayuda en los profesionales pues idóneos. La verdad que pues yo a mi ginecólogo ni le comenté, al pediatra tampoco. Yo me fui, yo estaba desesperada con los senos en la bajada de la leche, era congestión mamaria, y una amiga mía que había tenido su bebé en la Reina Sofía, me recomendó que allá había una chica de lactancia que sabía, que a ella le parecía que la unidad neonatal, porque ella tenía su bebé en la unidad neonatal lamentablemente, entonces que esta chica de lactancia sabía mucho, que porque no la contactaba, y yo dije, bueno, pues igual yo no conocía a ninguna asesora, yo no sabía de eso, tampoco porque ginecóloga y no sabía de eso. Contacté a esta persona y resulta que ella vino y me hizo unos masajes atroces, yo lloraba con esos masajes que ella me hacía, me maltrató el seno, me salieron morados, ambos senos, fue terrible. Entonces digamos que aquí abiertamente hablándolo, importantísimo que de verdad nos apoyemos en una persona que sepa de lactancia, que de verdad sepa, porque de verdad que, y lo peor es que no aprendí con la primera y con Elena también al principio cuando tuve congestión mamaria la volví a llamar, me volvió a maltratar los senos terrible, hasta que bueno, ya después sí busqué la ayuda de una persona, pues obviamente que sí sabía del tema, pero ya también estaba un poco tarde el tema con Elena cuando consulté, entonces siempre consultar a tiempo y siempre con una persona que de verdad les vaya a ayudar, y que no les pase como a mí, que de verdad los masajes en los senos para la congestión mamaria no deben doler, pueden incomodar un poquito, pero nunca, yo tenía, mejor dicho, prácticamente que morder una toalla porque me maltrató muchísimo, me dejó hasta morados, como les digo, entonces siempre buscar ayuda del profesional idóneo. Bueno, ustedes saben, o pues para los que no saben, yo tuve mi parto en casa hace un mes larguito, larguito no, cortico, fue el 4 de julio. Sí. Pues fue un parto completamente diferente, logramos lactancia prácticamente inmediata, el bebé nació en la piscina de parto, ya luego les voy a compartir mi historia de parto, estoy esperando mi cierre de cuarentena, que es esta semana, y después del cierre de cuarentena, bueno, tendré cabeza para organizar un poco más la historia de parto, irles contando. Kate fue mi dula. Entonces, después de que Agustín nació, inmediatamente nació, yo pues lo llevé al pecho y a los, yo creo que 2 minutos de haber nacido, él ya estaba buscando la teta y de una vez se pegó, entonces la lactancia prácticamente que la iniciamos antes de los 5 minutos de nacido. Eh, He sufrido, sí, como todas o como muchas. La congestión mamaria fue duro, se me agrietaron los pezones y eso duele muchísimo. Nos tocó hacer lactancia diferida unos días, como 5 días, para lograr que se curaran los pezones. Pero todo con el acompañamiento adecuado ha ido fluyendo tan diferente que con Benjamín y con Elena, que yo no había logrado llegar hasta este momento en lactancia materna exclusiva. Bueno, con Agustín vamos día por día, estamos en lactancia exclusiva, logramos superar la primera crisis de crecimiento que fue el fin de semana hace 15 días, pero lo logramos superar. Bueno, por ahí está mi perrita, perdón, pero pues no la puedo callar. Entonces, sí, sí instaurar la lactancia tan temprano y haber estado tan acompañada, tan contenida en el posparto inmediato, y tan acompañada en el puerperio, pues por Kate y por mi partera, que han sido pues parte fundamental. Obviamente mi esposo pues es mi mano derecha,
pero pues además teniendo información ya es muy diferente, mi esposo también ya sabe un poco más de lactancia, no estamos como tan primíparos, pero sobre todo el acompañamiento yo lo resalto. Por otro lado, hay una cosa que les iba a recomendar a las que no han tenido bebés o a las que ya los tienen, limiten un poco las visitas, sobre todo los primeros 2 meses, ojalá el primer mes limiten las visitas. Hay gente que con todo el amor del mundo viene, pero te hace comentarios que no dan al lugar. A mí me pasó con Benjamín, venía una tía y me decía, ay no, ese niño tan flaco, eso sí le está alimentando esa leche, y yo dándola toda por mi lactancia, trasnochada, llorando, y, o sea, como yo les conté, con Benjamín, yo creo que yo tuve depresión postparto y como que todos esos comentarios como que entorpecían más el proceso, entonces traten de rodearse de personas positivas y de evitar las visitas para evitar este tipo de comentarios cuando uno está tratando de darlo todo y no lo logra. Bueno, por aquí hay una mujer que me dice, sé que la lactancia materna es muy importante, pero ¿quién hace una voz de aliento a las mamás que como yo no podemos lactar? Obviamente, yo eso lo ponía en un post esta semana y para mí fue muy duro para mí dar el primer tetero a Benjamín. Yo le di el tetero llorando, fue emocionalmente muy duro para mí. Yo no quería dar fórmula, yo quería lactar en forma exclusiva, pero no haberme informado de la manera adecuada hizo que yo lactara con horarios y no a demanda, y eso hizo que la cosa no fluyera. Entonces, eh, las mujeres que no podemos amamantar por algún motivo, o incluso porque deseamos no amamantar y punto, desde la información y creemos que la lactancia materna no es una opción para nosotras, no está mal. Alimentar a nuestros bebés, también se puede alimentar a nuestros bebés con fórmula. Yo tuve que alimentar a Benjamín y a Elena con fórmula y no está mal. No significa que no tengo un vínculo muy estrecho con mis hijos. El vínculo hay otra manera de hacerlo. Eh, yo amo a mis hijos igual a Benjamín y a Elena que como amo a Agustín, independientemente de que con Agustín tuve un parto respetado, con Agustín estoy hasta ahora en lactancia materna exclusiva. Bueno, eso no significa que no podamos tener ese vínculo con nuestros bebés y con nuestros hijos. Entonces, las mujeres que necesiten dar fórmula, alimentamos con fórmula y no pasa nada. Y yo incluso cuando tuve la crisis de crecimiento hace 2 semanas, yo le dije a mi esposo, le dije, tráeme, mi amor, tráeme un tarro de leche, porque yo siento que aquí no hay leche y el bebé no lo puedo dejar con hambre. Compramos la leche y arriba la tengo en mi cuarto, y si, bueno, si la necesito, pues la utilizaré. Entonces, nada, si no puedes amamantar, si tienes alguna condición médica especial, no importa, ánimo, que podemos alimentar de otra manera, podemos alimentar con biberón y como te digo, el vínculo hay otras maneras de hacer. Voy a Mi seguir por Karen, aquí ¿ahí con tú la... me escuchas? Ahora sí te escucho, antes no, o sea, estás como con bolita de Sí, recarga, pero no, pero te ajá, escucho, pero te pero no, escucho, sí, es que no me sale la cámara, no sé por qué, ahora sí, pero te no me escuchamos sale. perfecto. Ah, bueno, perfecto. Sí, respecto a eso, como yo les decía, el 100% de las mujeres podemos amamantar, pero el 5% sí necesitamos complemento. Yo no tuve una lactancia materna exclusiva porque tuve dos antecedentes médicos y es importante tener en cuenta no compararnos entre nosotras. Si hay que dar fórmula porque lo necesitamos, sea porque lo queremos o porque tenemos antecedentes médicos de baja producción, está perfecto. O sea, cada una es libre de tener la lactancia como mejor prefiera, como mejor se sienta. Así que pues cada caso es diferente y no hay que satanizar la fórmula. Definitivamente sí hay que tomar decisiones informadas y también tener en cuenta que pues primero está nuestra salud mental, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues podemos amamantar a nuestros hijos de manera exclusiva, con solo leche o mixta o como cada una de nosotros queramos, porque nosotros somos las que decidimos. No sé por qué no me sale la cámara, mi Karen, No, mi Kate, de pronto es el tema de la quién sabe. conexión. Esperemos a ver. Sí. Aquí, mira, aquí alguien me pregunta qué es lactancia diferida. Entonces es cuando yo me extraía la leche porque tenía los pezones muy agrietados, muy adoloridos. Yo me extraía la leche y mi esposo se la daba con dedo jeringa o con dedo sonda o con vasito o con cuchara. Entonces, evitar el biberón por lo menos el primer mes, mes y medio hasta que la lactancia no esté establecida, porque si no puede haber confusión de pezón, y la confusión de pezón puede llevar a que el bebé abandone el pezón, porque pues el pezón le toca hacer más esfuerzo para que le salga la leche, versus el tetero que chupa y de una vez le sale.
Entonces, aún si tienen que dar fórmula los primeros días o por algún motivo, pues es preferible que no den en biberón. Yo con Benjamín utilicé el Calma de Medela. No sé, ahorita Kate nos da la opinión de ese biberón, pero pues entre los chupos convencionales y el Calma de Medela, pues yo leí que era mejor el Calma, entonces ese fue el que utilicé. Sí, Mm, en una de las preguntas decía el tema del tetero. Yo como asesora en lactancia recomiendo, si ustedes quieren dar el tetero, no es que recomiende el tetero, pero hay familias que quieren dar tetero, que lo den cuando la lactancia ya esté establecida. Y eso sucede, depende de cada caso, pero al mes o mes y medio. Entonces, en la medida de lo posible, si por ejemplo nos están doliendo los pezones y queremos mejorar el agarre junto con una asesora en lactancia, lo que podemos hacer es lo que hacíamos con Karen, que Karen se extraía para que dejara descansar los pezones, obviamente se extraía para que siguiera habiendo un estímulo, por supuesto, y que el bebé pudiera ser alimentado, y se daba con vaso, con dedo sonda, con cuchara, ¿sí? Con diferentes implementos diferentes como tal que difieran del tetero para no generar esa confusión. Además, porque en el tetero ellos generalmente toman mucho más de lo que pueden tomar en el pecho. Entonces la succión es completamente diferente en el pecho que en el tetero. Entonces, en la medida de lo posible, por lo menos esperar a que pase el primer mes y pues como asesora en lactancia yo las acompaño para que puedan dar esa leche extraída de otra manera, pero pues por supuesto eso siempre va a ser una decisión de la mamá y de la familia. Ese tetero, pues no tenemos ningún patrocinio con la marca, pero sí lo que pasa es que tiene como un control un poco mayor y la leche no sale tan rápido, pero pues no quiere decir que es como el pecho, porque a veces lo venden así, que es como el pecho, como la teta de la mamá, pues nada va a ser como la teta de la mamá, pero sí tiene como un control mayor de la salida de la leche. Ahí se me acabó de ocurrir, de contarles algo desde mi experiencia y es que, por ejemplo, los primeros días cuando tenía los pezones tan agrietados, yo no era capaz de ponerme el extractor eléctrico porque pues el poder de la succión del extractor eléctrico yo sentía, o sea, porque yo ya lo había utilizado en mis lactancias anteriores, yo sentía que si yo me ponía eso con los pezones agrietados, pues me iba a doler muchísimo, me iba a abrir más la herida. Entonces, en esos primeros días con los pezones agrietados, hicimos extracción manual, pues con Kate, con ayuda de Kate y de mi esposo, hicimos extracción manual y me funcionó muchísimo mejor. Ya ahorita las extracciones que me estoy haciendo, me las estoy haciendo en la madrugada para tener reservas en el congelador, preparándome para el siguiente brote de crecimiento, que ya está cerca. Sí. Ya utilizo el extractor eléctrico, pero en esos primeros días yo utilicé la extracción manual y me funcionó muy bien. Aquí me estaban preguntando algo de los pezones agrietados, que si es normal, aunque se tenga un buen agarre. No, no es normal. La verdad que a mí los pezones se me agrietaron porque en esos primeros días, la verdad que por el cansancio yo ponía al bebé bien agarrado en el día, pero en la noche él se agarraba como quería y yo me quedaba, era como medio dormida y dejaba que él me agarrara como, pues como podía y eso hizo que se me Sí. agrietaran los pezones. Entonces la verdad es que las grietas en los pezones están casi siempre relacionadas con un mal agarre y pues eso fue lo que me pasó a mí pues puntualmente. Entonces siempre trabajar en el agarre es muy importante pues para que lo sepan. Sí, exactamente. O sea, al principio sí puede haber algo como de sensibilidad, que es normal. Y por eso yo como asesora en lactancia siempre les sugiero que tengan un extractor. Sí, hay algunas asesoras en lactancia que dicen, no, eso no es necesario, pero realmente es que el extractor funciona súper bien y nos da la mano muchas veces. Entonces, si hay sensibilidad y definitivamente ya vemos que el pezón se está agrietando, pues sí podemos hacernos unas extracciones para dejar descansar los pezones, darle lo que les dije ahorita, no en tetero, la leche al bebé para garantizar que se alimente, también mantener el estímulo, porque pues es importante mantener un estímulo mínimo de 8 veces en 24 horas para poder mantener la producción, y a medida que se va mejorando el agarre con diferentes posiciones y con técnica, los pezones deben dejar de doler, pero si está doliendo, pues hay algo que hay que corregir, sea el agarre o también hay condiciones de frenillos sublinguales que son cortos y hay 4 tipos de frenillos. Entonces, también hay que mirarlo y definitivamente si me está doliendo demasiado y se me está gritando el pezón, yo no debo por qué esperar o aguantarme como tal el dolor.
No sé si tú tienes forma ahí de hacer algo con mi cámara, porque no me funciona. O sea, la quité porque en algún momento me congelé y ya no me volvió a funcionar. Pero No, bueno, si no, no no te hay veo ninguna ahí. opción. Pero me No, escuchas. sí, te escuchamos perfecto. Sí, yo quité la cámara Bueno, y ya no la puedo volver a poner, pero bueno, me escucha. Aquí estoy, ok. presente. Hay otras preguntas. Otra vez el tema de la pezonera. Volvemos a comentarles pues que es como la última herramienta que queremos porque precisamente nos puede llevar a una mastitis o que el bebé no suba bien de peso porque no va a poder vaciar bien el pecho. Entonces sí es importante como una asesoría. Eh, ¿Por qué no se genera producción de leche en una mama? Pues sí es importante mantener el estímulo y hacer el vaciamiento. A veces les dicen 15 minutos de una, 15 minutos de la otra en la misma toma. Eso es casi imposible porque la mamá resulta súper cansada, el bebé también. Lo más importante es el vaciamiento de un pecho a la vez. Entonces hay que hacer eso, vaciar un pecho a la vez. En la lactancia no hay tiempos, pero sí es importante como insistir en un pecho. Hay unos bebés que a los 5 minutos ya sacan la leche, a los 10, otros a los 15. Al principio obviamente se demora más porque se duermen mientras uno corrige el agarre, se duerme, uno lo saca con el meñique de manera adecuada, vuelve y lo pone. Entonces al principio sí se demora más, pero a medida que ellos crecen pues se vuelven muy buenos succionadores y va siendo más rápido, pero siempre es mucho mejor un pecho a la vez. Eh, Dice, Sí, ¿cuáles son las...? ¿Sí? siempre hay un seno que produce más que el otro. Sí, Entonces, a veces, por ejemplo, a mí me pasa con Agustín que si él toma de esta, a veces necesito darle un poquito de esta porque se queda con hambre solamente con esta y como que por más que le insisto en esta, como que veo que no tengo que ujú, pasar a la otra. Pero cuando le doy de esta, que es la que más me produce, usualmente queda de una vez lleno y ya no me toca darle la otra. Entonces, lo que tú dices, siempre como insistir en un seno, pero si vemos que pues definitivamente no, pues lo podemos pasar a la otra. Pero sí es importante el exacto, vaciamiento para la producción de la leche. Pues, de para acuerdo. mantener la producción sí es importante vaciar un solo seno. Bueno, dice acá, falso o verdadero que si los tendidos de la cama son negros seca la leche, no tiene nada que ver. Dice acá, hay una cremita para que no se agrieten los pezones. Digamos que no hay una crema para que no se agrieten. Para que no se agrieten tenemos que tener una adecuada técnica de lactancia y un adecuado agarre. Pero yo utilicé fitostimuline, fue la que yo utilicé cuando ya tuve las grietas. Y también está la lanolina, que también es una buena alternativa y hay de varias marcas. Es importante tener en cuenta que el fitoestimuline solo se debe usar 4 veces al día y en crema. Yo prefiero en crema porque en gel es un poco mentolado, entonces a veces puede irritar más. Pero definitivamente ninguna crema, o sea, nos podemos poner mucha lanolina y mucho fitoestimuline y si no tenemos un buen agarre, no va a mejorar. Entonces sí necesitamos primero que todo ver el agarre y si el agarre está perfecto, la posición también, ahí ya toca mirar, por ejemplo, los frenillos sublinguales que les mencionaba. Así es, dice por aquí. Es recomendable utilizar el extractor, ya lo hablamos. Dice aquí, ¿cómo puedo saber si mi bebé está quedando bien alimentado con mi leche? Pues primero la ganancia de peso, revisar pues que la ganancia de peso esté siendo adecuada y dos, pues que el bebé te esté dando signos que está quedando llenito. Eso es lo más importante, o sea, que suelte el seno, que quede como usualmente empiezan tomando la leche con las manitos así y después de que ya termina como que quedan desmayados con las manos abierticas o pues muy tranquilos, sueltan el seno y que es un bebé que queda tranquilo. Entonces, si eso está pasando, está bien. ¿Qué opina de poner leche materna en los pezones agrietados? También funciona bien. Cuando el pezón está agrietado, pues fuera de las cremitas es importante, o se puede poner leche materna y también ayuda a sanar esas grietas. Sí, es importante tener en cuenta que cuando tenemos grietas debemos tener muy buen aseo en las manos, ¿no? Porque a veces como que la mamá cambia el pañal, se le olvida lavarse las manos, se coge el pecho, se pone la misma leche. Entonces eso nos puede generar infecciones por hongos o por bacterias. Entonces siempre es importante tener un buen aseo en las manos si tenemos los pezones lacerados. Así es. Bueno, dice, Dice por acá cómo iniciar la lactancia materna en las primeras horas, si solo salen gotas. Es importante tener en cuenta que al principio solamente es calostro, que es perfecto, que es la cantidad que el bebé necesita para el tamaño del estómago.
Desafortunadamente en algunas clínicas ya sí o sí envían fórmula y lo más difícil del tema es que envían 1 onza, o sea, 30 mililitros para un bebé recién nacido que tiene un día, pues esto es una cantidad que puede ser 6 veces la capacidad de su estómago, entonces eso no está bien, no es correcto. Por eso es que ustedes deben informarse y ustedes, las mamás y pues la pareja y la familia son las personas que más deben saber sobre lactancia antes de que nazca el bebé. Por eso la importancia de informarse. Entonces, al principio es calostro. Yo lo que les digo un poco es cuando van a tener el bebé en clínica es que se peguen al bebé a libre demanda y entre toma y toma empiecen a sacarse calostro y lo recojan en cucharita para que el bebé esté siendo constantemente alimentado y en la clínica no estén pensando que es que el bebé se está quedando con hambre, que es que el bebé necesita fórmula, no, porque estamos garantizando libre demanda y también dar calostro extrayéndonos con la mano. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y no necesariamente se necesita fórmula que porque son pocas gotas. Es calostro y es perfecto y es lo que va a hacer que el bebé elimine el primer meconio y ya luego pues va a tener más deposiciones y demás y va a ser más chichi. Sí, la verdad que lo que menciona Kate es verdad. Es muy frecuente que en los primeros días, pues obviamente el volumen del calostro es poquito, es una leche mucho más espesa, mucho más amarilla. Parece como, me dijo mi cuñada que parecía yogur de melocotón. Entonces, sí, es muy espesa y es muy amarilla. Entonces, la cantidad que tu bebé necesita la tienes en los senos. Entonces, sí es importante hacer extracción. Lo he hecho en la clínica cuando, por ejemplo, se nos dificulta enganchar al bebé, cuando se nos dificulta lograr el agarre adecuado, lo que hacemos es extracción de calostro y se lo brindamos en cucharita y nos ha funcionado también. Aquí hay una pregunta sobre, han hecho varias preguntas sobre la cesárea. La cesárea por sí sola no es que no vas a poder amamantar porque no vas a producir leche porque tuviste una cesárea, sino que usualmente cuando nos hacen cesárea, el tiempo de inicio de la lactancia materna, esperen un momentico, qué pena, ya, mi hijo jugando con un balón. Entonces, el tiempo en el que se inicia la lactancia materna puede ser mayor por el tiempo de recuperación y según los protocolos de cada institución donde se realiza la cesárea, pero no es que no es que la cesárea por sí sola haga que no vayas a poder amamantar, sino que se retrasa ese inicio de la lactancia materna a veces. En las instituciones en las que yo estoy, en las que yo acompaño en los nacimientos, usualmente yo reviso obviamente la hora de nacimiento, apenas termino de operar, me ocupo de que cuando la mamá esté en recuperación, yo misma le llevo el bebé y arrancamos de una vez la lactancia materna. Y eso suele ocurrir en la primera hora de vida, que es la hora de oro. Entonces, sea parto vaginal o sea cesárea, es importante que intenten tener primero el contacto piel a piel de manera inmediata, intentar pues lograr una cesárea respetada, un parto respetado. Ese contacto piel a piel es muy importante. Y segundo, lograr iniciar la lactancia materna en esa hora de oro, en esa primera hora de vida. Entonces, cuando salgan de la sala de cirugía como tal, decir que por favor les pasen el bebé lo más pronto posible. No es cierto que hasta que no muevas las piernas no te pueden pasar al bebé, eso es un comentario muy frecuente y eso no es cierto. Todas las mujeres a las que yo acompaño en cesárea y les han dado anestesia normal, que es la regional, que es la que duermen de la cintura para abajo, cuando yo les paso el bebé para amamantar, ellas no sienten las piernas. Aún así, nos sentamos usualmente con ayuda del esposo, del auxiliar de enfermería, con mi ayuda, la ayudamos a sentar, a incorporarse porque pues ella no está sintiendo las piernas, pero pues no, eso no le impide amamantar. Entonces la cesárea por sí sola no es que no vas a poder amamantar porque aquí hay varias preguntas también de cesárea que nos han hecho acá. De acuerdo, esa es la importancia de podernos informar sobre parto respetado. Recuerden que el parto respetado es parto vaginal o cesárea. Por eso nosotros somos las personas que nos debemos informar y debemos tener las herramientas necesarias para tener ese parto informado, amoroso, respetado, porque es que el parto sí o sí es bien importante de cómo la mamá se siente, cómo se dio y en qué momento tiene al bebé en el pecho, porque eso va a incidir en la lactancia. Entonces sí es muy importante poderse informar y tener un plan de parto muy completo
y no solamente en el plan de parto vamos a poner allí todo lo que es el nacimiento, sino también cómo queremos nosotros la lactancia. Entonces, ahí está la importancia de informarse. Les comentamos que tenemos taller de parto uno, parto 2 el próximo domingo, donde vamos a hablar de todas las herramientas que vamos a tener en cuenta para tener este parto respetado, de cómo nosotros queremos vivir ese nacimiento. Y vamos a hacer este taller de este domingo en 8 con Karen, lo vamos a hacer juntas, vamos a hablar sobre todas las fases del parto, en qué momento irse a la clínica, cómo aumentar las posibilidades de parto vaginal, las verdaderas razones para una cesárea, todo esto va a incidir también en la lactancia y luego vamos a ver el siguiente taller que es todo el tema de herramientas naturales y manejo del dolor. Cuéntanos un poquito, mi Karen, también para las personas que nos están acá preguntando sobre los talleres de parto. Bueno, iniciamos entonces taller de parto uno, que es el de parto teórico, lo vamos a tener las dos el próximo domingo. Pues ahí vamos a hablar de todas las intervenciones que pueden ser necesarias en un parto, cómo decidir pues desde la información y hablar con nuestro obstetra abiertamente si queremos o no queremos que se realice X o Y intervención y cuándo está realmente indicada esa intervención, la monitorización fetal, el movimiento del parto. Bueno, vamos a hablar de eso un montón. Y en el siguiente taller, que también es fundamental, el de herramientas de control del dolor durante el trabajo de parto, lo que yo puedo decirles es que yo utilicé todas las herramientas que vimos en ese taller, las utilicé en mi propio parto en casa, y pues eso hizo que lograra controlar el dolor. Obviamente duele, el parto duele, todas sabemos, pero no sufrí. Utilicé todas las herramientas que aprendí y estuvo bien. En mis dos partos anteriores había utilizado la peridural y bueno, en este parto no había peridural, pero había todo lo demás para ayudarme a controlar el dolor. Entonces, bueno, también las vamos a invitar ahí. Tenemos talleres de parto 1, de parto 2, luego viene lactancia, luego viene posparto. Obviamente, pues ahí vamos a ampliar toda la información pues de este live y todas las, pues es un taller mucho más completo, pues que un live de 1 hora no nos permite hacer todo un taller de lactancia. Pero bueno, aprovechemos estos últimos minutos para responder otras preguntas. Acá dice, no logro que mi bebé de 18 días se quede dormida mientras come. Me preocupa que no quede bien. Esto es muy recurrente, que los bebés se duerman. Esto es muy normal, es importante que el bebé no esté tan arropado. Obviamente, pues sí necesitamos que tenga calorcito, pero si está en nuestro pecho, pues va a tener una temperatura adecuada. Entonces sí es importante que si tú estás viendo que tu bebé se está durmiendo, lo saques de la manera adecuada para que no te vaya a alar el pezón, lo frotes bien, le hables, vuelvas y lo pongas, hagas diferentes posiciones, hagas compresión en C del pecho para que esa leche le salga con un poquito más de fuerza para que se despierte y seguir insistiendo en esto para poder vaciar cada pecho, pero siempre es importante que el bebé esté un poco más alerta cuando esté haciendo la succión. Obviamente los bebés también pueden succionar mientras están dormidos, pero si tú no estás escuchando que el bebé pasa y pasa la leche y traga, entonces sí es importante que, aunque también hay tomas no nutritivas donde el bebé no está pasando, sino que está estimulando, eso también es importante, sí, también hay que verificar que el bebé esté pasando, tragando leche para que se esté haciendo el vaciamiento y esté llegando a la leche que lo está engordando. Si esto no está pasando, pues hay que hacer lo que mencioné anteriormente. Todavía nos faltan bastantes preguntas y tenemos muy poco tiempo. Por acá nos preguntan dónde puedo encontrar asesoría en Bogotá. Con Karen hacemos asesorías, sean presenciales u online, entonces nos pueden escribir a las dos. ¿Qué más tienes por Aquí, aquí? mira, si mi bebé tiene ictericia, ¿debo suspenderle la lactancia por un par de días? Ujú. No, pues no, eso no se tiene que suspender la lactancia porque el bebé tiene ictericia. Hay una ictericia pues que es secundaria a la lactancia materna. Agustín, por ejemplo, está un poquito amarillito, si ustedes lo han visto por ahí en lo que he publicado, él se ve un poquito amarillito, pero esa ictericia es normal y yo no le voy a, pues no es necesario suspenderle la Ujú. lactancia por la ictericia. Sí, desafortunadamente algunos pediatras, eso es lo que ellos sugieren, como dar leche de fórmula al bebé que está con un poco de ictericia o las bilirrubinas altas, y esa no es la solución. La solución inclusive es dar más tomas, hacer un buen vaciamiento. La lactancia materna es a libre demanda, pero teniendo en cuenta que por lo menos son 8 veces en 24 horas, entonces subirla a 10 y a 12, verificar que el bebé esté haciendo tomas efectivas
y a medida que hace más popó y más chichi va a poder eliminar las bilirrubinas. Si definitivamente esto no mejora, pues hay que considerar la fototerapia, que inclusive puede haber fototerapia a domicilio, pero la lactancia no se debe suspender y desafortunadamente el personal de salud pues hace muy bien su trabajo, pero a veces en términos de lactancia pues sí dan unos conceptos que no son muy actualizados. Entonces es importante que siempre tengan a un asesor en lactancia que los pueda acompañar en este caso. Aquí hay otra pregunta para responder. ¿Cómo volver a la lactancia exclusiva cuando ya se le agregó fórmula a la alimentación del bebé? Pues hay maneras de hacer relactación. No podemos decir que siempre es 100% exitosa, pero sí se puede hacer, o sea, intentar relactar cuando ya has incluido fórmula para intentar quitar la fórmula. Entonces podrías hacer, pues esto es todo un tema aparte. Sí, exacto, Eh, es todo un tema y necesita muchísimo seguimiento para que el bebé siga ganando peso y no lo vaya a bajar, pero esto es un tema de mucha paciencia y de mucho acompañamiento, entonces sí se necesita un seguimiento con una asesora en lactancia. ¿Debo lavar o limpiar mis pezones antes y después de cada toma? No, no es necesario. ¿El chupo afecta a la lactancia? Sí, lo mismo hablamos después de que la lactancia esté establecida. Sí puedes poner el chupo si quieres, pero no antes del primer mes, mes y medio, porque pues también puede hacer confusión de pezón. Y, ¿qué era lo otro que les iba a decir con respecto al chupo? Bueno, y pues saber que ofrecer el chupo y ponerlo es nuestra decisión. Cuando vayamos a quitar el chupo, pues si nosotras fuimos las que pusimos el chupo, pues hacer una quitada del chupo respetuosa con el bebé o con el niño, porque a veces nosotras ofrecemos el chupo y luego entonces sí queremos que deje del chupo al año o al año y medio, ya no queremos que tenga más chupo, entonces lo quitamos arbitrariamente. Pues no, pues pobrecito el bebé, si nosotros fuimos la que se lo dimos, pues así mismo tendremos que tener paciencia para quitarle el chupo. Sí, Mm, exactamente. Por acá dice un bebé de 6 meses necesita horario de lactancia nocturno. No, los bebés no necesitan ningún tipo de horario porque la lactancia debe ser a demanda. Es decir, cada vez que el bebé pida, pero siempre teniendo en cuenta que son mínimo 8 veces en 24 horas para mantener la producción. Porque hay bebés que empiezan a dormir más, unos más que otros, y a veces las mamás me dicen, no, yo solamente le estoy dando 6 o 5 veces en 24 horas. Ahí sí podemos ver que la producción empieza a bajar. Por eso necesitamos ese tipo de estímulo. ¿Qué hacer si se tenía un pecho preferido y el otro se puso más pequeño y rebajó la producción? Sí puede pasar eso, que el bebé prefiera un pecho y como lo mencionamos, que un pecho produzca más que el otro, pero siempre es importante estimular el otro. O sea, yo no puedo dejar de estimular el otro porque a medida que lo dejo de estimular, pues la producción empieza a bajar. Entonces ahí lo que te sugiero es que lo sigas estimulando. Primero vacías un pecho, lo vacías bien y luego ya a la siguiente toma vas al otro. A veces ellos quieren vaciar un pecho y de postre, entre comillas, como tomarse un poquitico del otro y ya quedan, pero siempre hay que vaciar un pecho a la vez y no dejar de dar uno porque pues empieza a bajar la producción. Nos quedan 5 minuticos bueno, para terminar. una última pregunta aquí, mi Kate, porque ya me están Sí, haciendo ojos que listo. Agustín en este momento Claro que quiere. sí. Entonces dice aquí, ¿cómo iniciar la lactancia materna en las primeras horas si solo son gotas? Esas gotas son las que necesita tu bebé no necesita nada más. Em, Esas pues toca poner, o sea, ellos nacen con el instinto, somos mamíferos, mejor dicho. Cuando una perrita tiene perritos, los mismos perritos van y buscan la tetica y se pegan a la tetica y así está. Y los bebés humanos igual, ellos nacen con el instinto de mamar. Como yo les contaba, Agustín, yo lo puse en el pecho y no fue sino ponerlo acá y empezó a abrir la boquita y a buscar y él se pegó. Entonces, ¿cómo iniciar la lactancia si salen solo gotas? Pegando al bebé. Incluso hay una cosa que se le arrastra al pecho, es una cosa muy interesante, es una cosa muy linda, y es que si el bebé se pone en el abdomen, él logra reptar y mueve sus piernitas y mueve la boquita, y él solo logra el acople al seno en contacto piel a piel, desnudos, él logra el acople al seno, se pueden tardar media hora, 25 minutos, 20 minutos, pero lo logran solitos porque ellos nacen con el instinto como todos los mamíferos. Entonces, ¿qué hacer? Pegarlo al seno, hacer el arrastre al pecho no es tan fácil en las clínicas,
De hecho, pues a veces no es ni tan fácil iniciar la lactancia en la primera hora ni el contacto piel a piel, pues mucho menos el arrastre al pecho, pero incluso en la casa podrían intentarlo, el bebé lo puede lograr. Entonces, ¿cómo iniciar la lactancia? ¿Cómo darle esa leche? Pues pegándolo y eso es lo que él necesita y eso es lo que el seno necesita. El estímulo de la succión del bebé, pues para seguir produciendo más calostro y pues luego la leche y la bajada de la leche. Bueno, entonces ya las dejamos. Muchas gracias a todas por haber estado aquí con nosotras, pero me voy a atender a Agustín. Claro que Eh, sí. Primero lo primero. Chao, mi Kate, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, a No, ti, muchas no te estoy gracias a las viendo, pero sí personas. te estoy escuchando. Sí, claro que sí. Bueno, las personas Bueno, que estén interesadas en el taller de parto respetado, le pueden escribir a Karen a su Instagram o a mi Instagram que se los dejé acá para comentarles sobre las inscripciones que ya estamos con los últimos cupos. Muchas gracias a todas. así. Y vamos a estar Chao, contestando las Marcela. demás preguntas de lactancia en los talleres porque pues son muchísimos y pues ahí va a ser un taller de 5 horas donde van a quedar con las mejores herramientas, no solamente de lactancia básica, sino de cómo superar las dificultades y vamos a ver casos de retos que hemos podido superar con las familias que hemos acompañado y cómo solucionarlos.